pues vamos empezando y platícanos, ¿qué es el TOC? El famoso TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Muy bien. Primero que nada, pues muchísimas gracias. Vamos a hablar de un tema que puede resultar de mucho interés y además es de gran importancia, porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, este trastorno obsesivo compulsivo, por sus siglas más conocidas o mejor conocidas como TOC, es uno en el mundo está reconocido como una de las que tiene mayor gravedad dentro de la salud mental. Entonces, sí es muy importante que podamos abordar un poquito este tema que es muy amplio, es muy complejo, pero trastorno obsesivo compulsivo pues tiene que ver con justamente estas características que primordialmente lo identifican por sus obsesiones y por sus compulsiones, que son estos pensamientos repetitivos, intrusos, que entran y que por esta ansiedad que generan, pues necesitan llegar a la compulsión, que son actos que tienen que realizar las personas para poder neutralizar ese malestar tan grande que les genera. De ahí el nombre, obsesivo compulsivo, obsesivo por los pensamientos intrusivos y compulsivo por esas conductas que necesitan hacer para poder calmar la ansiedad. Y justamente ahorita que decías que es un problema de salud, ¿no? Importante. Efectivamente, yo creo que, bueno, todos los trastornos son muy dolorosos, se sufren mucho, pero en particular el TOC a mí me parece que puede ser bastante desesperante, bastante frustrante para la persona que lo padece. O sea, realmente hay mucho sufrimiento. Platícame, Cristi, ¿cuáles son los síntomas del TOC? Mira, justo lo que acabas de mencionar. Hay muchísimo sufrimiento porque hay conciencia de enfermedad. Entonces se le llama que es un trastorno egodistónico, porque entonces yo me doy cuenta que este pensamiento es intrusivo, pero no lo puedo controlar, pero no puedo combatirlo. Me es muy difícil lidiar con él y entonces como no tengo este control sobre él, a pesar de que sé que puede ser un pensamiento totalmente irracional, eh, absurdo incluso de pronto, como que estoy sufriendo un peligro porque van a venir los ovnis y me van a llevar, ¿no? Los extraterrestres. Voy a sufrir una abducción. Entonces eso es muy, como puede ser muy absurdo sin caer aquí en las creencias de nadie, ¿verdad? Pero puede saber que lo es, que es irracional, pero que aún así no lo puede controlar. Entonces, un síntoma o los síntomas son justamente otra vez como que repetir la característica de los pensamientos, que llegan involuntariamente, de manera muy repetitiva y otra vez la compulsión. Esos son los síntomas, ¿no? La Ujú. obsesión, la compulsión parece repetitivo, pero básicamente una vez que identifiquemos que tenemos esta tendencia o que alguien de nuestros conocidos tiene esta tendencia, entonces es como podemos darnos cuenta de que ahí están estos características, vaya, que son, repito, muy intrusivas, muy severas y las tengo que combatir o sentirme más aliviado, neutralizando la ansiedad con actos repetitivos. Ujú. Y sí, ahorita que dices, Cristi, esto de los pensamientos intrusivos, fíjate que actualmente hay mucho discurso sobre que puedes controlar tu pensamiento, que puedes controlar totalmente lo que llega a tu mente y la gente se siente presionada porque dice, ¿por qué a veces tengo ideas que no quisiera tener? No necesariamente personas con TOC, ¿no? Pero aprovechando que estás diciendo de los pensamientos intrusivos, no controlamos totalmente lo que llega a nuestra mente. O sea, a veces llegan imágenes, a veces llegan ideas. Y algo que se le clarifica mucho a los pacientes es que una cosa es lo que piensas y otra es lo que haces. O sea, una persona puede tener pensamientos intrusivos, por ejemplo, de lo que no quiere que suceda, como todo lo contrario. Por ejemplo, me llega la idea de que voy a matar a mis hijos o Ujú. algo así, o me voy a aventar de las escaleras. Y se asustan a veces porque tienen ese pensamiento, pero que lo tengas no significa que lo vas a hacer. Muchas veces aparece justo el pensamiento contrario de lo que quieres que suceda. O sea, si lo que más miedo te da es que le pase algo a tus hijos, llega justamente esa idea, ¿no? Entonces, qué bueno que ahorita mencionas, lo
lo de los pensamientos intrusivos, no controlamos totalmente lo que pensamos. Por eso son intrusos, porque Así es. llegan sin que nadie les invite, simplemente eh, se presentan, ¿no? Ujú, De manera muy violenta. ujú. Entonces, mientras te estaba escuchando, estaba pensando en esto que mencionas sobre que nos puede pasar a cualquiera, sobre, ay, ya tuve este pensamiento, pero ay, no. O, por ejemplo, si estás en las alturas y de repente piensas, ¿y si me aviento? Ujú. Y entonces se empiezan a preocupar, y esto le puede pasar a cualquier persona. Todos podemos tener pensamientos intrusivos. Pero entonces se empiezan a preocupar porque, ay, ¿qué significa esto? ¿No? Pero bueno, al final sí es controlable cuando no tienes un trastorno obsesivo compulsivo, puedes salir de ahí. Así Pero es. cuando estamos hablando con una persona con el trastorno como tal, es de manera es tan compleja y tan grave que ciertamente con él no podemos trabajar como esta técnica de, bueno, vamos a hacer como la reestructuración. Sí podemos hacer la reestructuración cognitiva, que sería parte de los tratamientos, eventualmente pues vamos a llegar ahí. Junto con la exposición y prevención de respuesta y otras técnicas, ¿no? Que tienen mucho sustento teórico, hay muchos estudios que nos dicen que sí se puede trabajar con el trastorno como tal. Pero luego las personas que no tienen el trastorno, también podemos llegar a tener todos estos pensamientos intrusivos con los que se hace este trabajo, esta labor terapéutica, en donde se puede generar una resignificación, por así decirlo, y entonces pues salir un poquito de ahí. Pero con la persona con la enfermedad como tal, no es tan sencillo. Es una labor titánica y entonces pueden caer o incurrir en buscar apoyos o ayudas con terapias que le llaman holísticas luego, Ujú. que al contrario pueden ser contraproducentes, porque entonces es sentir esta presión de, pues si yo puedo controlar mi pensamiento, pero no, precisamente ellos son obsesivos porque traen estos pensamientos muy repetitivos y sería meterlos a lo mismo, ¿no? A que piensen algo contrario, pero cuando no sucede y entonces ven que no tienen ese control, pues ¿qué es lo que viene? Se viene la frustración total, se viene la comorbilidad, una de las enfermedades o de los trastornos asociados más comunes puede ser la depresión Okey. mayor. Y entonces ya se desprenden una serie de digamos, enfermedades más conjuntas, o sea, 2 en uno, 3 en uno. Entonces se vuelve todavía más complejo. Sí, Cristi. Y ahorita que dices de que hay muchas alternativas, de intervención actualmente, ¿no? O sea, si una Ujú, persona se siente mal, puede, pues, recurrir a un montón de talleres, cursos, retiros, coachings, o sea, hay mucha variedad, pero hay que tener cuidado con este tipo de trastornos que son más delicados, como ahorita lo mencionabas, ¿no? Últimamente ha habido mucho auge de lo de atrae lo que deseas, ¿no? Como ujú, si tú piensas tal cosa, va a suceder. ujú, Y justo en el TOC hay mucho pensamiento mágico, que ujú, esto así lo llamamos en psicología, no por desmeritar el pensamiento, sino porque está muy fuera de la realidad. Y entonces cuando una persona con TOC tiene esa creencia de que lo que piensa entonces va a suceder, el trastorno se agrava muchísimo. Porque ujú, justo como decíamos ahorita, una cosa es el pensamiento intrusivo, es un ujú, pensamiento que no quieres que llegue. Y entonces si la persona cree, oye, porque lo estoy pensando va a pasar, ujú, obviamente va a aumentar muchísimo la ansiedad, ¿no? ujú. Entonces se vuelve todavía más caótico y más doloroso. Cristi, ¿cuáles son las causas del TOC? Es multifactorial. Hay cuestiones de genética, hay cuestiones biológicas, hay cuestiones de predisposición. Hay muchas de estas cuestiones, pero también se ha identificado que los estresores vitales o estos sucesos traumáticos de vida también pueden ser algo que predispone de manera importante a que se vayan generando este tipo de trastornos. Cristi, ¿cuál es la diferencia entre TOC y trastorno obsesivo de la personalidad? Porque, bueno, son dos trastornos diferentes, pero como el nombre se parece mucho, ¿nos podrías platicar cuál es la diferencia? Sí, una de las grandes diferencias entre lo que sería el TOC y la personalidad obsesiva, porque se puede de pronto confundir la gente pensando en que a lo mejor yo tengo un TOC.
cuando simplemente es una personalidad obsesiva. Y esta personalidad obsesiva, pues es una persona que puede tender mucho a esta exigencia, a esta tendencia como del perfeccionismo, tiende también a lo mejor a ser muy aprensiva y a lo mejor está como muy preocupada a lo mejor por la limpieza y es muy tener que realizar todo con este nivel de casi perfección, ¿no? Pero son funcionales, son rasgos como muy obsesivos, ¿no? Pero no, quizá no tengan que realizar tanto como la compulsión para disminuir una ansiedad de tal manera que no les permita funcionar, a diferencia del TOC, el TOC ya como enfermedad, como trastorno, con una base pura de ansiedad, entonces sí ya es disfuncional, es muy severa la gravedad porque entonces no le permite realizar las actividades de la vida diaria, porque entonces está invirtiendo demasiado tiempo en hacer estas compulsiones para poder neutralizar la ansiedad. Qué bueno que nos haces la aclaración, Cristi. Entonces, una cosa es la personalidad obsesiva, donde puede haber una persona muy exigente con ella misma, con los demás, y otra cosa ya es el trastorno obsesivo compulsivo, donde están estas ideas intrusivas, muchas veces desconectadas de la realidad y que invitan a la persona a hacer las compulsiones para poder encontrar un poco de calma. Entonces, sí, son cosas diferentes. Y Cristi, tú que eres terapeuta cognitivo-conductual, platícanos, ¿cuáles son los errores de pensamiento en el paciente TOC? O sea, ¿qué tipo de cogniciones, de pensamientos se presentan? Ujú. Uno de los principales le llamamos inferencia em, arbitraria o de confusión, porque entonces ellos como regla así de vida establecen, por ejemplo, si tienen el TOC como de la preocupación por como la enfermedad de cualquier cosa, si tocan aquí, entonces se van a contraer una enfermedad o porque los gérmenes y entonces inmediatamente se van a enfermar, entonces están de alguna manera haciendo esta inferencia, ¿no? Donde Mm. si cursan, insisto, como con esta preocupación por la enfermedad, entonces como ejemplo sería, híjole, ya rocé esta planta, entonces por consecuencia ya me enfermé, me voy a Ujú, enfermar. mm. ¿Sí? Entonces es esto, saltar inmediatamente a esta conclusión súper arbitraria, súper, como si fuera una ley Mm. establecida con ese nivel de certeza. Cristi, entonces la inferencia arbitraria es característica en el TOC, pero todas las personas tenemos distorsiones cognitivas en general, ¿no? Errorcitos en el pensamiento, en la percepción. Aprovechando que estás platicando sobre eso, ¿cuáles son los errores de pensamiento que tenemos más en general las personas aunque no tengamos TOC? Que bueno, obviamente también una persona con TOC las puede tener, pero que también no necesariamente Ujú. una persona que tenga TOC las puede tener. Así es. Y qué bueno que lo preguntas porque yo creo que esta información puede ser bastante útil porque pues podemos entender que todos incurrimos en este tipo de pensamientos para que también no nos preocupemos y para las personas que no tienen el trastorno obsesivo compulsivo, pues saber que sí hay una forma de manejarlos, de reestructurarlos, de resignificarlos, pero siempre y cuando tengamos esta conciencia. Y esta conciencia es bueno, cuando me viene, por ejemplo, voy a tratar de poner algunos ejemplitos de manera que pues, sea mucho más sencillo pues, para las personas comprenderlo. Pero la inferencia arbitraria también sucede en general con Mm, todos nosotros y esta se divide en dos porque entonces hay algo que le llamamos lectura de pensamiento ujú, o está también el error del adivino. mm, Entonces se puede dividir en estas dos fases. ¿Qué significa la lectura del pensamiento? Entonces, un ejemplito sería, mm, mi novio está como muy serio conmigo, seguro está enojado. Entonces, igual saltamos a conclusiones. Y entonces esto por consecuencia, si yo en este momento que le llamamos como este pensamiento automático me llega y ya salté a esta conclusión de seguro está enojado conmigo, entonces ya me sentí mal, me va a activar una emoción y entonces por consecuencia también me va a llevar pues a lo mejor a distanciarme, molestarme, lo que sea, ¿no? Entonces, o el error del adivino es también no, pues es que seguramente me va a pasar esta situación o seguramente, o como que tenemos ciertas predicciones, ¿no? Y ujú. entonces ya nos sentimos ahí como que podemos adivinar lo que va a suceder y pues como lo estoy pensando, entonces va a suceder, ¿no? Como Ujú, si tuviéramos también ese poder. Tenemos también otro error también muy típico, que es el de la minimización, ¿no? Eh, ¿qué pasa aquí? Es cuando descarto todos los positivos o a través de ahí yo también estoy como filtrando mi realidad.
En este descarte de positivos es cuando tiendo a minimizarlas o a minimizarme con respecto, si fuera a una situación como de mi autoconcepto, a minimizarme y entonces a no reconocer las cosas positivas que sí tengo por sobre las negativas. Es como este filtraje o esta tendencia a poner el ojo o el foco del el punto negro de toda la hoja blanca. Y luego de pronto tenemos estos sesgos, no alcanzo a ver todo lo demás, pero si me quedo centrada en este foco negro, ¿no? Ujú, Entonces, por ahí se va todo mi pensamiento también. Desde ahí filtro todo, como que desde este también visión de túnel, ¿no? Que nos cuesta ver como la luz al final del camino. Ese sería como que de la minimización, como el descarte, muy ligado con el filtraje y la visión de túnel. Tenemos el de la personalización, este también es bien típico, ¿no? De que, híjole, por ahí voy por la vida poniéndome todos los saquitos que si no son para mí, pues y eran para alguien más, yo brinco por él y me lo pongo y entonces ahí me voy poniendo, como dicen, a quien le quede el saco que se ujú, lo ponga. Entonces me voy cargando de sacos y sacos hasta que no puedo más. Como no, pues entonces allá están diciendo que, pues que qué mal. Ah, no, pues es que seguramente lo están diciendo por mí. Y ujú, entonces empiezo, ni siquiera es el contexto, se descontextualiza todo, pero en mi cabeza yo ya asumo y personalizo que lo que se está diciendo o lo que están diciendo fulanita o sutanita, es porque seguramente lo están diciendo por mí, ¿no? ujú. Entonces esta tendencia como a personalizar vale la pena que pues, la tengamos claro para que empecemos a hacer esta evaluación y decir, ay, bueno, poder también tener otras opciones y empezar a hacer este análisis de y por qué otra cosa pudieran estar diciendo lo que están diciendo, ¿no? Y hacer este trabajo que en terapia suele ser también como muy útil porque empiezan a obtener conciencia de que están cayendo en estos errores y es muchísimo más fácil la resignificación, la reestructuración y entonces por consecuencia la autorregulación y ahí va también mi conducta más regulada, más moderada por consecuencia. También tenemos estos errores de imperativos categóricos, ¿no? Como que somos demasiado exigentes, muy rígidos, como muy estrictos, en donde todo tiene que ser así, debes de actuar así, deben de suceder las cosas. El deberismo y el tienes que es como una imposición como muy pesada y muy fuerte hacia los demás o hacia nosotros mismos, ¿no? ¿Qué sucede cuando entonces las cosas no son como deberían de ser? Según tenemos establecido, qué sucede cuando las cosas, o cuando las personas no actúan como tienen que actuar, como con de responsabilidad del deber ser, híjole, cae una frustración inmensa en la persona sobre ella, esta culpa, por qué no lo hice bien, es que a mí no me debió pasar, y entonces, ¿no? Esto como tendencia muy estricta, entonces son imperativos, son muy imperativos y como muy categóricos, pues justamente por eso se llama imperativo categórico. Tenemos la dicotomía y si se van dando cuenta conforme vamos platicando, este, pues van a estar como muy ligados uno con otro, Ujú, ¿no? Se parecen mucho, muy de la mano. Los imperativos categóricos, bueno, ya se parecen quizá poco también al pensamiento dicotómico. Es que eso no es, ¿no? ujú, Es blanco o negro. ujú, Este, no nos sabemos conducir como que en estos intermedios porque es o todo o nada. Y entonces otra vez caemos en esta frustración, porque cuando, pues, como que no es ni sí ni no, sino que un más o menos quizá, no podemos lidiar con eso, ¿no? Entonces, caer en estos extremos, en estas polaridades, pues ya hay un dicho popular que es muy cliché todavía de que, todos los extremos son malos, ¿no? Y pues es una realidad innegable. Todos los ujú, extremos, o sea, porque no son tan realistas, o sea, ujú. ni blanco ni negro, porque en el intermedio hay infinidad de matices de colores, ¿no? Entonces, aprender cómo a flexibilizar, a manejarnos en esa parte media, ¿no? Ahí estamos hablando ya de varios de Sí, estos. varias distorsiones cognitivas Ujú, que, bueno, para las personas que nos escuchen, para decirlo como con palabras más coloquiales, ¿no? ujú, Son estos errores en el pensamiento. Es cuando nuestro pensamiento está algo distorsionado, ujú, algo lejano de la realidad y que ahorita justo nos mencionabas varios ejemplos que todas las personas tenemos y podemos tener, pero cada persona tiende más
a unos y de hecho Ujú, cada trastorno se caracteriza más por la presencia de alguno, ¿no? Quizá en la ansiedad pues está muy presente la catastrofización, pensar que todo va a salir mal, etcétera. Y ahorita nos clarificabas que en el TOC está muy presente la ¿cómo me dijiste? inferencia. Inferencia arbitraria, ¿no? Ujú, De saltar a una conclusión, por ujú, una cosa a una conclusión ujú, muy puntual. Y también que en el TOC la desconexión con la realidad es todavía mayor, incluso la persona se puede dar cuenta. Por ejemplo, a mí me ha pasado pacientes con TOC que tienen ciertas ideas intrusivas, como por ejemplo, si no me bajo del coche a la hora par, algo malo va a pasar. ujú, Entonces se tienen que esperar, ¿no?, a que esté la hora par, aunque saben que es irracional. ujú, Algunas religiosas, como si no me persino 15 veces antes de salir de la casa, algo malo va a pasar. ujú. Entonces es esta idea intrusiva y que es todavía un poco más irracional de lo que se tiene normalmente. Así Ok. es. Cristi, ¿cómo podemos ayudar a una persona con TOC? Lo ideal es que definitivamente tenga, un manejo integral, que vaya a psicoterapia. Ha habido muchos estudios y mucha comprobación sobre cómo la terapia cognitivo-conductual tiene mucha eficacia sobre esto. Ya lo habíamos mencionado, creo, al principio, pero es importante repetirlo. Principalmente conviene que pueda llevar un proceso integral, con medicación si es necesario, o a veces no, pero sí con estas técnicas cognitivas conductuales, pero también prevención de respuesta. Ok, eso es para la parte clínica, para los profesionales de la salud, pero para los familiares, que también resulta ser una situación bien complicada, bien dolorosa, o para los amigos que no saben cómo actuar, es definitivamente pues poder actuar como actuaríamos con cualquier otra persona con la que tenemos un mínimo de compasión, pues Ujú, desde la empatía también es muy importante, desde el propiciarle el que pueda hablar de cómo se está sintiendo y de por qué está realizando lo que está realizando, como en lugar de incurrir en el regaño, en el no hagas, en la prohibición, en la restricción, porque evidentemente con eso estaríamos solamente que alimentando más la ansiedad y más ujú, fuerte que estaría sintiendo y por consecuencia también la compulsión y se vuelve un círculo vicioso. Pero como no lo entendemos y queremos reprimirle la conducta, entonces lo ideal sería que como un simple mortal, amigo, familiar, es poderle ayudar a reducir un poquito ese nivel de ansiedad, pero permitiéndole pues que hable, oye, pero ¿qué estás pensando? O ¿por qué crees que es necesario que tengas que estar haciendo esto? ¿Qué está pasando por tu mente? Y entonces quizá el que pueda simplemente verbalizarlo, ya ayuda de por sí a minimizar un poquito. Claro que no es la solución, pero sí por nuestra parte, lejos de hacerlo sentir como peor, es ujú. pues tener este nivel de empatía también, ¿no? Bien. Ujú. Cristi, y antes de que te vayas, a ver si alguien nos está escuchando y tiene este diagnóstico, ¿no? Tiene TOC, ¿qué le dirías? Que hay solución, Mm, que hay muchos grupos que les pueden ayudar, grupos de apoyo, hay muchísimas personas que les entenderían y que se sentirían bien familiarizados con ustedes porque, pues, porque buscan dentro de, además de las terapias, dentro de la ayuda con la familia, de todo esto que acabamos de mencionar, buscan el poderse acercar a estos grupos y hay muchos. Entonces, yo les invitaría a que, por ejemplo, hay uno en Facebook que me gusta mucho, que yo sigo, se llama Talk Talk, que ujú, es hablar del TOC, y lo dirigen personas con TOC. ujú, Entonces están constantemente hablando de sus experiencias y de lo que están sufriendo, incluso en diferentes etapas de, pues como que del año, cuando se vienen las fiestas decembrinas, por ejemplo, tienden a modificar también su conducta, a sentirse de tal manera que entonces, bueno, pueden compartir todo esto y esto también les abre a esta experiencia de decir, no sentirse solo y creer que, pues, que no tiene solución. Sí hay una forma de aliviar el TOC. muy bien. Gracias, Cristi, no solo por compartirnos toda esta información, sino por ayudar a tantas personas a través de tantos años a mejorar su vida, a sentirse mejor, no solamente con el diagnóstico de TOC, sino con múltiples personalidades, problemáticas a las cuales se enfrentan las personas. Así que muchísimas gracias, Cristi. Al contrario, muchísimas gracias.